la clase del día de hoy en el área de seguridad ocupacional. Bienvenida, Vilma, y muchísimas gracias. Hola a todos, muchas gracias. Bueno, creo que ya nos conocemos. El día de hoy pues vamos a hablar sobre la manipulación manual de cargas, un tema muy común y muy recurrente en la industria. Y bueno, pues como saben es una actividad laboral que consiste en realizar diversas acciones con objetos pesados o muy voluminosos y esta pues puede generar un riesgo a la salud, muy especialmente pues a la zona dorsolumbar y pues bueno, esto afecta en la seguridad de los trabajadores si no se realiza de forma adecuada o bajo las condiciones adecuadas. Entonces es muy importante que conozcamos los principios básicos de la ergonomía, las normas de prevención, equipos de protección, y sobre eso vamos a hablar un poco en esta presentación. Entonces, para el día de hoy, el contenido que vamos a tratar, vamos a hablar sobre lo que es la manipulación de cargas, qué es una carga, cuáles son las obligaciones del empleador en esta situación, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los efectos sobre la salud, los métodos que hay para evaluar esos riesgos y determinar la forma de prevenirlos. Y al final vamos a hablar un poco cuál es el método más común para levantar cargas y que puede ser usado incluso en nuestro día a día porque es algo que incluso lo hacemos en nuestra cotidianidad. Entonces, bien, vamos directo a comenzar. ¿Qué es una carga? Bueno, una carga puede ser cualquier cuerpo, ¿verdad? Que deba ser movido, transportado. Y como cuerpo puede ser, por ejemplo, una persona, como ocurre en el caso de los hospitales para movilizar pacientes. Puede ser un animal, como en el caso de las clínicas veterinarias o de las granjas. Y puede ser casos de objetos, como son muy comúnmente, por ejemplo, cajas en los almacenes. Entonces, bueno, la manipulación manual de cargas, pues va a ser una acción que incluye el transporte o el soporte de una carga y que se realiza mediante diversas acciones, por así decirlo. Puede ser levantar, empujar, tirar, lanzar, mover de un lado a otro, empujar con el cuerpo. Todo eso es la manipulación manual, o sea, eso es lo que incluye la manipulación. Y bueno, aunque ya en la mayoría del sector industrial o laboral se han adoptado métodos más automatizados para evitar este tipo de acciones, existen otros donde aún no se implementa, porque bueno, esto requiere un aumento de la inversión económica, o de repente son empresas mucho más pequeñas que no tienen cómo implementarlo, o de repente no hay cómo costear este tipo de ayudas automatizadas. Entonces, como les decía, este que es cuando recogemos una carga del suelo a un nivel más alto y se usa muy frecuentemente para apilar en almacenes, para cambiar un objeto de un sitio a otro. También está el descenso, que es lo contrario a la elevación. En este caso el movimiento es al revés, se mueve el elemento de un nivel superior a un inferior y también se usa mucho para descargar, para transportar o movilizar elementos. También está el de arrastrar o tirar, que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando son casos de artículos más pequeños o más livianos, aunque todo va a depender del tipo de carga. Algunos, algunos elementos ya vienen con ruedas y esto pues facilita mucho el arrastre, pero no es el caso de cuando se trata de objetos pesados. También tenemos la acción de empujar, que en este caso vamos a ejercer o el trabajador ejerce una fuerza porque el elemento se encuentra enfrente a él. Caso contrario, arrastrar, que siempre está el objeto detrás. Y bueno, en caso de empujar, se recomienda más que todo para objetos pesados. Esto como tal, todas estas acciones son lo que en sí conforman la manipulación manual de cargas. Entonces, ante esta situación, a nivel, digamos, general o a nivel internacional, existen obligaciones que son como que coinciden, por así decirlo. Todas y cada una de ellas coinciden en que, en primer lugar, el empresario siempre debe adoptar las medidas o las técnicas necesarias para que se evite a todo costo de que un trabajador tenga que manipular una carga manualmente. O sea, esa es la primera instancia y en eso concurren muchas normas, muchas técnicas internacionales.
Entonces, primero, evitar que el trabajador, evitar a toda costa, en lo más que se pueda, que ocurra esa manipulación. Y en caso tal, para esto, pues se pueden implementar diversos tipos de maquinarias, como carretillas elevadoras, mesas regulables, mesas giratorias, cintas transportadoras. Pero cuando no es el caso, como les decía, en otro tipo de empresas que no se puede implementar estos aparatos mecánicos, pues se requiere de un esfuerzo humano. Y entonces, cuando no se puede evitar esa manipulación, cuando hay que implementar la fuerza humana, pues es obligación del empleador buscar la manera o proporcionarle a los trabajadores todos los medios para poder reducir el riesgo o reducir la exposición que tiene ese trabajador al riesgo de generar algún tipo de lesión o enfermedad por manipular esas cargas. Entonces, eso se logra a través de una buena evaluación de riesgos a los que están sometidos los trabajadores y a partir de esa evaluación, pues se pueden tomar las medidas organizacionales adecuadas, como por ejemplo podemos rotar de actividades, podemos hacer pausas activas, podemos hacer más capacitaciones o formaciones para que el empleado sepa cómo movilizar una carga sin que esto le genere una lesión. Lo ideal es que siempre exista una manera de frenar el problema desde el inicio. Y en este caso, lo que siempre se le recomienda al empleador es que diseñe los puestos de trabajo, porque al diseñar los puestos de trabajo, estos ya van a estar estructurados de manera que no se tenga que manipular manualmente o en su defecto, pues si se manipula sea en condiciones, digamos, ideales. Entonces, ante la manipulación de riesgo, pues vamos a tener manipulación de carga, perdón, vamos a tener diversos factores de riesgo, debido a que, bueno, son diferentes acciones las que se realizan, como les decía. Entonces, cada acción va a acarretar un riesgo diferente. Entonces, vamos a analizarlo desde 4 áreas claves, eh, que son las principales, ¿verdad? Entonces, primero, en cuanto a la actividad, van a existir riesgos que se centran en las tareas que debe realizar el empleado, es decir, los riesgos que hay o que implican los procesos y los pasos necesarios para realizar una actividad. Por ejemplo, los riesgos al empujar, al tirar, al levantar, al transportar objetos, al agacharse, al girar, al hacer un esfuerzo físico muy grande o demasiado prolongado, al tener un periodo de descanso muy corto, al tener una distancia para recorrer demasiado grande, o cuando el ritmo de trabajo es muy fuerte y el empleado no puede sobrellevarlo. Todo este tipo de cosas pues son los riesgos asociados a la actividad. Luego tenemos los riesgos asociados al factor individual o al factor de la persona, es decir, se centra en las capacidades del empleado para llevar a cabo esa tarea. Por ejemplo, aquí van a haber riesgos que van a estar asociados a la actitud física del empleado para realizar una tarea. Van a haber riesgos, por ejemplo, en cuanto a las ropas que use, al calzado, a los equipos de protección personal. Pueden existir riesgos asociados a la falta o a la inadaptación que tiene el empleado a los conocimientos que se le proporcionan o a la existencia de una, por ejemplo, una patología que ya él presenta, puede ser una enfermedad en la espalda, en la columna. Todos estos son riesgos que se incrementan o que hay que considerarlos o que están allí presentes. También hay riesgos asociados a las características de la carga. Aquí vamos, por ejemplo, a ver riesgos asociados al peso, al tamaño, a la forma, a la superficie de la carga, porque todo esto puede afectar al equilibrio, al agarre y podría, por ejemplo, generar incluso un accidente durante el traslado, por ejemplo, que haga un trabajador de una carga. Y también vamos a tener riesgos asociados al entorno, que son todos esos riesgos que se generan pues, en el ambiente donde se produce la actividad. Por ejemplo, si tenemos un suelo irregular, si hay un espacio que es muy reducido, muy pequeño, que si son ambientes con mala ventilación, con mala iluminación, si existen vibraciones o si las condiciones meteorológicas son muy extremas. Todo esto nos generan riesgos. Y estos riesgos, por supuesto, van a generar efectos sobre la salud. Como la manipulación manual de cargas es
es una acción netamente física, pues ella es responsable de la aparición principalmente de fatiga o de lesiones. Y estas, bueno, se pueden producir de una manera repentina o simplemente por la acumulación de pequeños traumatismos que aparentemente en su momento no tienen importancia. Por ejemplo, supongamos que hizo el levantamiento de una carga, de repente en la noche tuvo un dolorcito de espalda, tomó un analgésico, al día siguiente está mejor, pero esta actividad la va a prolongar durante 5 años de su vida. A los 5 años ya el dolorcito es más intenso, más fuerte y se convirtió en una lesión o en una enfermedad. Entonces, esto es lo que ocurre más que todo, que pueden ser, se van acumulando y al final pues tenemos un problema mayor. Entonces, en la mayoría de los países se considera que una carga que pese más de 3 kilos puede ser o puede generar un riesgo muy entrañable en la zona dorsolumbar. A pesar de que es una carga pequeña, es decir, 3 kilos pueden ser 3 paqueticos de azúcar, 3 paqueticos de pasta, pero esos 3 kilos, si se cargan de una manera frecuente, de una manera incorrecta o bajo condiciones ergonómicas desfavorables, pues nos puede generar un riesgo a la larga. Entonces, bueno, existen innumerables lesiones derivadas de este tipo de actividad. Entre las más comunes tenemos pues contusiones, cortes o heridas, fracturas, eh, sobre todo trastornos musculoesqueléticos, porque estos se pueden producir en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente, como les decía, afecta la zona lumbar, la espalda como tal. Y lo difícil de este tipo de lesiones es que son de muy larga curación o requieren un proceso muy largo de rehabilitación. Y esto a su vez sabemos que nos va a generar un costo, un incremento de los costos para la empresa y para el empleado pues va a tener una consecuencia que va a desmejorar su calidad de vida. Incluso puede inhabilitarlo de sus actividades cotidianas. También vamos a tener acá, como vemos en la lámina, vamos a tener otro tipo de lesiones musculares, en los tendones, afecciones neurológicas también, hernias, lumbagos, dolores en el nervio ciático. Y en el caso de las mujeres embarazadas, pues puede ocurrir o puede aumentar el riesgo de aborto. Entonces, bueno, todas estas lesiones, aunque en primera instancia, pues no implican un mayor de riesgo, como les decía, a lo largo van a requerir un proceso más largo de recuperación y puede generar pues la inhabilitación incluso laboral o de cualquier actividad en la vida cotidiana. Entonces, hay que tener bien presente esto porque muchas personas o muchas veces consideramos que levantar una caja no nos va a hacer daño, pero si lo hacemos de la manera incorrecta, pues sí puede hacerlo. Entonces, bueno, para ello eh, existen muchas técnicas de evaluación de riesgos, de evaluar esos riesgos. Y bueno, porque hay una gran posibilidad pues de que ocurran. Y para ello existen diversas normas, diversas tipos de guías técnicas, de manuales, que a nivel internacional son muy buenos, que son hechos por las principales instituciones que se ocupan de la seguridad y la salud ocupacional y también por organismos que se encargan específicamente de la ergonomía. Acá principalmente les presento, por ejemplo, las tablas de SNOC y Cirelo, que ellas hablan de evaluar tareas de levantamiento, de depósito, de arrastre. También tengo la ecuación de la NIOSH, que se la recomiendo muchísimo, porque ella nos ayuda a identificar riesgos y recomienda los límites de pesos adecuados. Están también los de organismos españoles, como los que nos hablan de los límites de fuerza, el Real Decreto, que es buenísimo y que es el que nos vamos a enfocar en esta presentación. Y más actualizado está el modelo matemático del ILB, que fue un modelo matemático que se creó entre varios institutos especializados en seguridad. Es un modelo un poco complejo de llevar a cabo porque es un modelo matemático, pero abarca muchísimo en muchas áreas en las cuales, o muchos factores de riesgo que hay en esta área de levantamiento de cargas. Y también tenemos la ISO. Entonces, bueno, como les decía, en esta presentación, pues nos vamos a enfocar en la guía técnica
que ofrece el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene de Trabajo en España, llamado Real Decreto 487. Ese lo seleccioné porque es un método muy práctico, es un método muy sencillo de realizar o de poner en práctica. Sus índices son muy aceptables, son muy parecidos a los métodos que ofrecen las otras guías técnicas o estos son muy semejantes, y él está diseñado especialmente para evaluar riesgos que se derivan de este tipo de actividad, especialmente de tareas de levantamiento y depósito de cargas en posturas de pie o también para puestos de trabajo donde se hagan multitareas. Entonces, bueno, este método, él se basa en el análisis de diversos factores, los cuales nos van a ayudar a determinar si el riesgo es o no tolerable y la manera en que podemos minimizar ese riesgo. Para ello, este método utiliza diversos factores que evalúa y nos genera varios factores de corrección que nos va a ayudar a disminuir o a calcular un peso aceptable y así, en el caso de que ese peso aceptable, aún con un cálculo de un peso aceptable, que lo tengamos y aún haya riesgo, pues nos va a dar otras medidas preventivas para aplicar. Entonces, lo importante es que este método, es centrarnos en que este método nos dice que las condiciones ideales para que un trabajador levante una carga es aquella donde se mantenga con la espalda derecha, donde evite giros e inclinaciones, donde se realicen levantamientos suaves y espaciados. Lo ideal es que todos estos factores se encuentren siempre en esas condiciones, porque al tener esas condiciones ideales vamos a poder disminuir el riesgo o minimizarlo. Entonces, el primer factor que tenemos acá es el peso de la carga. A modo de indicación general, yo conseguí entre esta norma y muchas otras normas que coinciden en este peso que recomiendan. Se recomienda que el peso no debe sobrepasar los 25 kilos. No obstante, si queremos a proteger a mujeres, a trabajadores jóvenes o mayores, reduzcamos ese peso a 15 kilos. Y también nos dice que se puede realizar la carga de 40 kilos, pero en situaciones muy especiales o muy específicas. Siempre que tengamos, por ejemplo, un trabajador que esté en condiciones o que tenga una aptitud física muy óptima, que esté muy entrenado, que esté muy capacitado, lo cual ya, a mi parecer, es una situación muy, digamos, muy difícil de encontrar o muy improbable. Entonces, lo mejor es mantenerse entre 25 y 15 kilos. De esa manera vamos a proteger una mayor parte de la población. Entonces, como vemos acá, eh, a partir de todos estos factores, muy importante que sepan, a partir de todos estos factores de análisis que vamos a ver, vamos a poder determinar ese peso aceptable. Entonces, para poder disminuir el peso de la carga, vamos a encontrarnos en base a estas tablas, vamos a aplicar un factor de corrección que nos va a poder o nos va a ayudar a disminuir ese peso de la carga. Entonces, cuando el peso de la carga no se pueda disminuir, en este caso no haya manera de disminuirlo, pues es necesario implementar ayudas mecánicas, vamos a implementar levantamiento entre varias personas, podemos hacer, buscar la manera de reducir la frecuencia también. Luego tenemos la posición de la carga. Esta también es muy importante porque dependiendo de la posición en que se levante la carga, ella va a generar un impacto o se va a sentir un peso, va a generar una compresión en la zona dorsolumbar. Entonces, acá tenemos que considerar dos factores muy importantes. Primero, la distancia horizontal, que va a ser la distancia que hay entre el punto medio de las manos al punto medio de los tobillos. La distancia que hay, esa va a ser la distancia horizontal, y la distancia vertical, que es desde el suelo hasta donde se posicionan las manos para recoger la carga o sujetar la carga. Estas coordenadas nos darán la situación o nos dirán en qué situación está la carga. Mientras más alejada esté la carga del cuerpo, mayor va a ser
la compresión en la zona lumbar y nos puede generar una lesión grande. Entonces, el peso teórico recomendado o que se recomienda se puede manejar en función de esta posición o en la posición de las cargas con respecto al cuerpo. Entonces, como podemos ver acá en la figura, estos son los pesos teóricos recomendados. Al lado izquierdo tenemos el peso teórico recomendado cuando la carga está pegada al cuerpo. Y si la carga por X o Y razones se mantiene despegada o alejada del cuerpo, se recomiendan los pesos que vemos acá a la derecha. Habrán situaciones donde requiramos o hagamos o se realicen acciones de tener como que mover la carga a diferentes distancias, y en esos casos siempre vamos a escoger la zona más desfavorable, que en este caso la zona más desfavorable vendría siendo entre la altura del hombro, la altura de la cabeza y a la altura media de la pierna. Siempre, como les decía, se recomienda que el peso, o sea, la zona ideal de carga de peso es de 25 kilos en una posición pegada al cuerpo. Esa es la zona ideal o la zona favorable para hacer el levantamiento de cualquier carga, el levantamiento o transporte de cualquier carga. Y esa está comprendida entre una altura que va del codo a los nudillos, o sea, acá. Esta es la zona más favorable para hacer un levantamiento de cargas. Entonces, cuando se manipulen cargas, como les decía, o van a haber acciones donde requiramos más de una zona, hacerla en más de una zona, entonces vamos a elegir la zona que esté más desfavorable porque es la que nos va a brindar más seguridad. Por ejemplo, si tenemos un trabajador que recoge un paquete de 12 kilos que llega por una cinta transportadora y la cinta está situada a la altura de las caderas, está situada por acá a la altura de las caderas, y resulta que luego él tiene que almacenarlo a la altura del hombro. Entonces allá tenemos dos situaciones o dos tipos de alturas diferentes para manejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, resulta que la zona más desfavorable pues es la altura del hombro. Vamos a escoger, tenemos la altura del hombro y la altura de las caderas. Como tenemos esos dos tipos de pesos teóricos, vamos a seleccionar aquel que sea en la zona más desfavorable. ¿Por qué? Porque a medida que más desfavorable sea la zona, menos peso se recomienda cargar y más se resguarda la seguridad del trabajador. Y bueno, en caso tal de que bueno, no se pueda cumplir con la posición más adecuada de la carga, pues bueno, podemos optar por ayudas mecánicas, podemos reducir el peso, podemos hacer un levantamiento en equipo, podemos rediseñar las tareas de modo que la altura sea más conveniente, podemos utilizar mesas elevadoras, por ejemplo, también, que eso ayuda mucho. Luego tenemos el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical va a ser la distancia que recorre la carga desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. Entonces, como medida general, se recomienda que sea de 25 centímetros nada más. Es el desplazamiento más aceptable, que va a estar a la altura de los hombros o bien sea a la altura media de la pierna. Y siempre vamos a procurar que se eviten realizar desplazamientos fuera de estos dos rangos. No se deben, por ejemplo, manejar cargas por encima de 175 centímetros porque es el límite de alcance para muchas personas. Y bueno, en este caso, también acá podemos observar los factores de corrección dependiendo el desplazamiento que haya. Y si no se puede evitar, pues bueno, podemos usar mesas elevadoras o podemos organizar las tareas de levantamiento por peso. Por ejemplo, podemos agarrar, por ejemplo, un almacén. Vamos a almacenar a la altura más favorable aquellos elementos más pesados y los elementos menos pesados los vamos a almacenar en una zona superior o en una zona inferior, de modo que no se haga un desplazamiento muy largo, muy prolongado, con una carga de gran peso. Luego tenemos el giro del tronco. El giro del tronco también es muy común y bueno, se puede estimar usando o calculando el ángulo que hay entre las líneas que une el talón y con la línea que une los hombros. Entonces, vamos a tener un giro
o poco girado hasta 30 grados, muy, girado hasta 60 y muy girado hasta 90 grados. Y allí obtenemos los factores de corrección. Siempre se recomienda que no existan giros, porque el giro es un daño seguro a la zona lumbar. Entonces, una medida preventiva o una opción es diseñar las tareas que primero que no se efectúen giros y segundo, para ello, pues podemos descomponerlas. Podemos descomponer la tarea en varias partes de modo que no estemos girando el cuerpo de una manera muy forzada. Podemos incluso rediseñar el espacio de trabajo para que no se efectúen giros o para que la zona de producción sea más cómoda para el trabajador. En cuanto al agarre, vamos a tener tres tipos de agarre, o se consideran tres tipos de agarre. Primero, el agarre bueno. El agarre bueno es cuando el objeto permite que se agarre con la mano de una manera muy confortable, que la muñeca permanezca en una posición neutral, que no hayan desviaciones o una postura desfavorable. Vamos a tener también un agarre regular cuando, por ejemplo, las hendiduras no son muy buenas el objeto no tiene asas o de repente hay que flexionar la mano a 90 grados para poder sostenerla. Y el agarre malo si no se cumplen ninguna de las condiciones del agarre regular. Entonces, dependiendo del tipo de agarre, también vamos a tener un factor de corrección. Y bueno, como medida preventiva, siempre se recomiendan pues que las cargas pues garanticen que el trabajador pueda sostenerla de una forma correcta, de una forma segura, que las asas sean lo suficientemente, digamos, abiertas para que permita el agarre con la mano sin que haya una posición forzada en las muñecas, sin que pueda, por ejemplo, haber algún tipo de objeto o un borde rugoso, o filoso o cortante. También es necesario prevenir, por ejemplo, que hayan cargas con, digamos, algún tipo de líquido o grasa que la recubra, porque eso también va a disminuir el agarre. Y también se recomienda que la temperatura de la carga pues, no genere ningún riesgo al trabajador, aun cuando éste esté utilizando guantes de protección. En cuanto a la frecuencia de manipulación, la frecuencia es las veces o la cantidad de veces que se manipula una carga. Y bueno, sabemos que mientras más elevada sea la frecuencia, más probabilidad de fatiga física o de sufrir un accidente tiene el trabajador. Entonces, se recomienda que la frecuencia sea menor o igual a una carga cada 5 minutos o como máximo 15 veces por minuto. Entonces, esto va a depender mucho de la duración de la jornada, va a depender del tipo de tarea y bueno, para ello también están los factores de corrección para poder disminuir el peso de esa carga para que, bueno, si la frecuencia es muy, muy alta, por así decirlo. Y bueno, se recomienda pues que hayan pausas. Esto es muy, muy importante porque es necesario que el trabajador tenga entre cada carga un momento, un tiempo estimado de recuperación, que le permite que los músculos que está usando puedan recuperarse para seguir haciendo su trabajo. Y bueno, es importante también dedicar espacios de tiempo para que este trabajador realice otras actividades que no requieran tanta ejercicio físico o que involucren otro tipo de músculo que no sea el que estaba utilizando en la actividad anterior. De esa manera se evita la fatiga y se evitan lesiones. Luego tenemos el transporte de la carga. Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es que una carga no se transporte a una distancia superior de 1 metro. Una distancia mayor a esto, pues supone una demanda física muy grande para el trabajador y un gasto metabólico mayor. También puede generar lesiones si él no lo hace de la manera correcta. Entonces, acá en la tabla que vemos, los límites de carga que ellos establecen o recomiendan va para una jornada de 8 horas, en base a una jornada de 8 horas. Entonces, se recomienda que en 8 horas se recorra hasta 10 metros, pero cargando en máximo 10.000 kilos. Y
si se recorre más de 10 metros, se reduzca los kilos transportados a 6.000. Esto en cuanto al transporte. Y también, bueno, eso tenerlo en cuenta de que es en base a 8 horas esta tabla mayor. De allí, a medida que se aumente el tiempo, se debe de reducir la distancia o, en su defecto, el peso. Luego tenemos la inclinación del tronco. Esta es otra parte muy importante también, porque si el tronco está inclinado, mientras se manipula una carga, se van a generar fuerzas compresivas. Y esta fuerza genera pues mucho dolor en la zona lumbar y genera lesiones. Entonces, la postura adecuada siempre, siempre va a ser manteniendo la espalda derecha, manteniendo la espalda lo más recta posible y tratar de evitar manipular estas cargas en un espacio vertical que sea muy pequeño o muy cerrado. O sea, lo que se quiere es evitar la inclinación. Y si no se evita la inclinación, bueno, que se haga de la manera más ergonómica o más correcta posible, manteniendo siempre la espalda derecha. Nunca hacer como el compañero acá con la espalda torcida y aparte sin doblar las rodillas. Luego tenemos el tamaño de la carga. Este factor es muy importante también, porque siempre se recomienda que la carga tenga unas dimensiones muy adecuadas dependiendo del trabajador. Se recomienda que la anchura de la carga sea de aproximadamente 60 centímetros o que no supere el ancho de los hombros de la persona y la profundidad que no supere los 50 centímetros. ¿Por qué? Porque a medida que aumentan estas dimensiones, más probabilidades hay de una lesión o de un accidente. Por ejemplo, una carga que sea muy ancha va a obligar a mantener una postura muy forzada en los brazos o no va a permitir que se agarre bien. Tampoco será posible levantarla del suelo porque sin mantener la espalda derecha, porque no se va a poder pegar bien al cuerpo. También una carga que sea muy profunda va a aumentar la distancia horizontal y va a hacer que las fuerzas compresivas de la columna aumenten, al igual que la fuerza que utilicen los brazos. Y una carga que sea muy alta, pues me va a entorpecer la visibilidad y va a existir un grande riesgo de que tropiece, de que se caiga y de que ocurran diversos accidentes. Y bueno, existen otros factores que son muy influyentes a la hora de analizar las situaciones de riesgo o que hay que considerar. Por ejemplo, como les decía, la superficie de la carga, que no tenga elementos peligrosos, que no sea rugosa, que no sea filosa, y siempre que se usen, por ejemplo, los guantes, porque eso me va a ayudar mucho a evitar cualquier cortadura, cualquier pinchazo. También se necesita evaluar si hay movimientos bruscos o si hay movimientos inesperados, cómo es la estabilidad de la postura, si se hacen pausas o periodos de recuperación, cómo es el suelo, si es resbaladizo, si es desigual, si hay escaleras, si no las hay, si hay un desnivel. Las condiciones ambientales también es muy importante tenerlas en cuenta porque siempre es idóneo mantener una temperatura entre 14 y 25 grados, que es lo más idóneo. Si se presentan, por ejemplo, temperaturas muy elevadas, vamos a requerir realizar más pausas que garanticen el reposo de la persona. Y si al contrario hay temperaturas muy bajas, vamos a tener que proveerle al trabajador pues prendas de vestir que sean adecuadas para que se mantenga confortable y pueda hacer, por ejemplo, en caso de traslados, hacer un buen traslado. También vamos a evaluar la iluminación, vamos a evaluar el calzado, vamos a evaluar si hay vibraciones y muy importante, evaluar si las personas ya tienen alguna patología o algún problema de salud. Y en caso de las mujeres, pues estar al pendiente de si están o no embarazadas. Y bueno, luego de que tengamos, ya sabemos todos esos factores, vamos a hacer la evaluación en sí de riesgos. Vamos a tener en cuenta que el peso máximo de carga son 3 kilos y que después de eso vamos a tener situaciones que nos conlleven a un riesgo no tolerable. Entonces, como les decía, al hacer la evaluación de riesgo podemos tener dos situaciones. Situaciones de riesgo tolerable, que son aquellas en las que no vamos a necesitar hacer ninguna corrección o aplicar ninguna medida preventiva. Y entonces, al evaluar los riesgos o todos esos factores de riesgo que acabamos de ver y
se pueden reducir o se pueden minimizar, entonces ya no van a haber situaciones de riesgo, entonces finalizamos el proceso de evaluación. Pero si no podemos disminuir esos factores o esos niveles, vamos a tener un riesgo no tolerable. Y por tanto, pues se tendrán que modificar las tareas para que el riesgo se pueda reducir. Entonces, si el riesgo resulta no tolerable, debemos hacer una recogida de datos. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer o buscar los datos de manipulación. Allí vamos a ver cuál es el peso real y vamos a calcular el peso aceptable. Si no, luego de eso, vamos también a hacer una evaluación ergonómica y una evaluación individual. ¿Qué vamos a hacer en ellas? Vamos a observar y vamos a encuestar. Vamos a observar el entorno, vamos a observar al trabajador y vamos a preguntarle directamente a él sobre situaciones específicas. Por ejemplo, podemos usar estos formularios en los cuales vamos a responder con afirmativo o negativo, sí o no, y vamos a hacer preguntas de este tipo. Vamos a ver o a formular preguntas relacionadas a cómo hace la actividad el trabajador, cuáles son las condiciones de la carga, cuáles son las condiciones del entorno, si el trabajador tiene o no conocimiento, si tiene entrenamiento, si él sabe del riesgo que corre, si él sabe o conoce el peso que tiene la carga, si él tiene las vestimentas adecuadas, si él tiene los equipos de protección adecuados. Todo esto lo podemos hacer observando y a su vez encuestando directamente al trabajador. Y luego que hagamos esto, vamos a hacer el cálculo del peso aceptable. El cálculo del peso aceptable es un límite de referencia teórico, o sea, es un peso que nos da una idea o que nos indica la cantidad que puede cargar el trabajador sin que se le genere un riesgo o que el riesgo sea tolerable. Entonces, ese peso aceptable lo vamos a calcular en base a, primero, el peso teórico. El peso teórico, que es el que vimos al principio, que se hace referencia a la posición que tiene la carga cuando se hace el levantamiento, a la zona de manipulación, si está pegada al cuerpo o no. ¿Recuerdan ese? Entonces, en función de él, vamos a tener ese peso teórico y luego lo vamos a ir multiplicando por los otros factores de corrección que van del desplazamiento vertical, el giro, el agarre y la frecuencia. Ellos van de 0 a 1. Entonces, al multiplicar todos estos factores de corrección por el peso teórico, vamos a obtener el peso aceptable. Entonces, si el peso aceptable, al tener este valor del peso aceptable, lo vamos a comparar con el peso real de la carga. Si resulta que el peso de la carga, el real, es mayor o sigue siendo mayor que el peso aceptable, pues entonces vamos a tener una situación de riesgo no tolerable. O sea, allí directamente vamos a saber que estamos ante una situación entrañable de riesgo no tolerable. Entonces, que es las que vemos acá, son 3 situaciones que vamos a tener. Primero, si el peso real es mayor que el peso aceptable, como les decía, allí vamos a poder aplicar un factor de corrección, nuevamente podemos aplicarlo para tratar de disminuir nuevamente ese peso, buscar la manera de disminuir el peso, y usamos un factor de corrección de 0.6 para la mayoría de la población o de 1.6 para trabajadores sanos y superentrenados, que es el caso que casi nunca se da. Y vamos a tener también un riesgo no tolerable en aquellos casos donde diariamente existe una distancia menor de 10 metros, pero mayor a 10.000 kilogramos, o mayor a 10 metros, mayor a 10 metros y mayor a 6 kilogramos, 6.000 kilogramos, perdón. Entonces, si la distancia y los pesos aumentan, las distancias de trayecto aumentan, los pesos aumentan en esa situación, vamos a tener un riesgo no tolerable. Y también vamos a identificar que el riesgo va a ser no tolerable en aquellos casos donde las encuestas que hicimos y la observación que hicimos al llenar estos formularios, pues en su mayoría son afirmativas. Si son afirmativas, de directos vamos a tener una idea de que ese riesgo va a ser no tolerable. Aunque estos cuestionarios, se me olvidaba decirles, son cuestionarios muy subjetivos. ¿Por qué? Porque son preguntas que se responden en base a observación muchas veces
y puede que yo, o sea, puede que yo vea que él se incline, yo digo, bueno, se inclinó, pero no se inclinó mucho, ah, no, no se inclinó. Entonces allí, estos formularios son más o menos para tener una idea, pero son muy subjetivos y hay que tener mucho cuidado con eso porque a la hora de implementarlos hay que ser bastante críticos o bastante realistas, no, no porque se inclinó un poquito, se dobló un poquito, ah, no, no, se inclinó, sí. Entonces ya vamos a tener un resultado más verídico. Y bueno, si tenemos pues esa, esa situación de que el riesgo resultó no tolerable, de que ya disminuimos el peso aceptable, se disminuyó, se trató de disminuir, pero ese peso aceptable sigue siendo, el peso real sigue siendo mucho mayor a ese peso aceptable, entonces no nos queda de otra que aplicar medidas correctivas, eh, porque es la única opción de tratar de disminuir un poco ese riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se recomienda primero las ayudas mecánicas, siempre que se puedan utilizar carretillas elevadoras, mesas regulables, grúas, carros, estanterías rodantes, cintas transportadoras. Tratar de implementar en la empresa algún tipo de estos mecanismos que me ayuden a disminuir el riesgo, aquellos donde el riesgo sea más elevado o más crítico. Se puede hacer también una reducción o rediseño de la carga. Bueno, se trató de disminuir el peso, no se pudo. Bueno, vamos a cambiar la forma, vamos a mejorar el agarre, vamos a mejorar la frecuencia, todo ello. Y también en cuanto a la organización de trabajo, vamos a tratar de buscar de que sea una manipulación más fácil, de que no hayan giros, de que no hayan inclinaciones, de que el trabajador tenga un descanso correcto para que se pueda recuperar. También se pueden hacer las rotaciones de tareas, que son muy interesantes. Vamos a agarrar al trabajador que está haciendo ese tipo de levantamientos y bueno, para que haga una pausa activa, lo vamos a rotar a otra tarea que no tenga que hacer un levantamiento, una manipulación física demasiado grande o que no requiera un gasto físico y energético muy grande o que no involucre los mismos músculos y de esa manera él se puede reponer y otro trabajador puede hacer la función que él hacía. Y bueno, también mejorar el entorno. Podemos, por ejemplo, evitar escaleras, los desniveles, tratar de no almacenar en espacios reducidos, por ejemplo. Si hay temperaturas extremas, tratar de adecuar el ambiente de trabajo o proporcionarle las herramientas al trabajador para que él pueda, para que sus condiciones sean más confortables y proporcionarle EPIs adecuado, ropa adecuada, calzado adecuado. Todo esto pues nos ayuda un poco a reducir el riesgo y a reducir la fatiga que pueda generarse en el trabajador. Y bueno, acá les presento una manera de manejar las cargas. Como sabemos, pues lo más importante es implementar siempre la formación o la capacitación de la persona, especialmente pues los trabajadores, porque esto nos va a ayudar a evitar algún tipo de incidente o algún tipo de accidente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, haciéndoles saber a ellos cuáles son los procedimientos correctos, cuáles son las políticas, las normas de la empresa, de las normas nacionales o internacionales, cuáles son las técnicas apropiadas y cualquier otro principio que nos ayude. Porque si logramos o si llevamos esos conocimientos al trabajador, pues nos va a beneficiar mutuamente al trabajador y a la empresa porque él se va a cuidar y pues también nos va a cuidar de cierta manera en el aspecto, digamos, económico. Y bueno, eso reduce o aumenta, reduce pues mucho las lesiones, reduce los daños, reduce los daños en la calidad de vida del trabajador y aumenta también la productividad en la empresa. Entonces, para manipular cargas o manejar cargas, hay unos pasitos que son como, digamos, muy comunes o muy establecidos para cargas específicas. Esto que les dejo acá, estas instrucciones pues no sirven, por ejemplo, para manipular barriles o manipular enfermos, no, este es para manipular cargas, por ejemplo, como cajas, por así decirlo, es para tener una idea de cómo hacerlo. Entonces, bueno, cuando haya que haya que hacer un transporte manual, primero que se hace, bueno, planificar el recorrido. Vamos a ver por dónde vamos a pasar,
si hay obstáculos, si hay desniveles, si hay esquinas, si el suelo está resbaloso, si es en ascenso, si es en descenso, si, qué distancia voy a recorrer, dónde voy a recoger la carga, dónde la voy a dejar, revisar cómo está la carga, si es filosa, si es rugosa, si está empapada con algún tipo de grasa que no me deje manejarla bien. Todo ello hay que evaluarlo antes de transportar una carga. Y bueno, después vamos a seleccionar el equipo adecuado, si se puede, ¿no? Si se puede tener, por ejemplo, la ayuda de carros, de equipos mecánicos que me ayudan a movilizar esa carga. En caso tal de que no se tengan o no se puedan, o X razón, podemos pedir ayuda a un compañero para movilizar la carga pues entre dos personas y que sea mucho más cómodo o más factible. Luego vamos a seleccionar un equipo adecuado. Perdón, vamos a levantar las cargas. Para levantar las cargas vamos a hacer los siguientes pasos, que son los básicos que les digo. Primero vamos a separar los pies colocando uno un poquito más adelante que el otro y vamos a doblar las piernas, a doblar las rodillas, pero manteniendo en todo momento la espalda recta, bien derechita, y vamos a meter el mentón. Y vamos a flexionar las rodillas, pero no mucho. Y es importante que no giremos en ese momento el tronco ni adaptemos una postura muy forzada. Vamos al bajar, vamos a sujetar firmemente la carga y nos las vamos a pegar al cuerpo lo más que se pueda y que el agarre sea un agarre bien seguro, que lo podamos mantener y nos vamos a levantar suavemente extendiendo las piernas, manteniendo la espalda derecha. Vamos a tratar de no, al levantar la carga, no darle un tirón o no moverla de una forma brusca porque genera contracción en la espalda. Y siempre importante, al ir subiendo, mantener la carga pegadita al cuerpo para que para que la espalda o la columna no se incline, se mantenga derechita. Y bueno, también se recomienda pues usar una vestimenta adecuada, una vestimenta que nos permita agacharnos, que sea flexible, que no nos impida hacer algún movimiento, que no nos mantenga restringidos, que usemos un calzado adecuado, un calzado de planta plana, un calzado ligero, un calzado que nos permita que mantenga el pie en su forma, pero que no, o sea, que lo mantenga bien apretadito allí, pero no muy apretado, que permita mover los deditos. Y también podemos usar algunos EPIs, como por ejemplo los guantes, que son muy recomendados para evitar cualquier tipo de rasguño, de cortadura, de pinchazo. Y bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, esta actividad pues requiere que se apliquen unas técnicas muy adecuadas para evitar lesiones y para mejorar, como les decía, el rendimiento de los trabajadores. Por eso es importante que siempre las empresas tengan en mente que hay que formar a los trabajadores y dándoles siempre las técnicas más adecuadas, porque mientras más directos seamos con ellos, mejor información les proporcionemos, mejor va a ser el trabajo y mejor o más rápido nos vamos a evitar un incidente, un accidente, una lesión que pueda causarle un gasto extra a la empresa y que pueda dañar la vida del trabajador. Si hay alguna pregunta. Sí, Vilma, tenemos una pregunta en el chat. A ver, a ver, por acá. La veo por el chat. Sí, bueno, Adrián Duarte pregunta, ¿cuál es la recomendación para manipulación de cilindros de gas LP? Mira, ese es otro proceso que les decía. Estas recomendaciones que le acabo de dar no son para todo tipo de movimentación, como les decía. En el caso de cilindros va a depender primero del peso, segundo de la forma, y siempre tratar de trasladarlo movimentando usando eh, mecanismos, por ejemplo, carretillas, usar métodos mecánicos. ¿Por qué? Porque, o trasladarlo en su defecto, si no hay estos tipos de mecanismos entre dos personas. ¿Por qué? Porque ello me va a ayudar a tener una mejor sujeción del cilindro, porque si lo llevo yo solo es difícil, o sea, es difícil mantenerlo pegado al cuerpo, no voy a poder levantarlo. Incluso algunas personas utilizan el método de rodarlo, pero lo mejor sería hacerlo entre dos personas si hay que levantarlo y si hay que transportarlo, tratar de usar un elemento de carga.
Gracias, Vilma. Elías me pregunta, me gustaría saber su opinión sobre el manejo de productos tóxicos. Ese es un tema muy interesante porque dependiendo del tipo de tóxico vamos a tener un tipo de, digamos, de regla o normatización para hacer el manejo. Y este tipo de normas dependen mucho de cada país, por así decirlo. Existen también normas internacionales que nos pueden sugerir cómo hacerlo, pero en el caso de tóxicos va mucho de la mano de las normas nacionales y va a depender, como les digo, del tipo de tóxico se maneja y básicamente el manejo se hace o se trata de hacer en base a la exposición, el tiempo de exposición. Podemos hacer un tema sobre eso para otra clase, es un tema muy interesante y bueno, podemos tratarlo en otra clase para que sepan un poco más sobre ello, si les interesa. Muchísimas gracias, Vilma. En el chat son todos los comentarios que hay. No sé si alguien tenga un comentario, una pregunta o alguna aportación para Vilma. Puede abrir lo que es su micrófono para que ella pueda escucharlos. Me gustaría saber, bueno, si no hay más preguntas, este fue un tema muy interesante, lo del manejo de tóxicos, pero si hay algún tema específico o alguna área donde quieran obtener conocimientos, para mí genial, para poder hablarles más sobre ello. Si alguien desea tener algún conocimiento en específico. Buenas tardes para todos. Yo soy de Guatemala. Muchas felicitaciones para Vilma. Excelente clase. Gracias, gracias. Mirna, para la siguiente clase vamos a hablar sobre espacio confinado. Sí, ya viene. Veo por acá el comentario. Pues entonces damos por finalizada lo que es tu clase, Vilma. No sé si tengas algo más que decirnos. De momento no, solo quería eso, saber si quería otra sugerencia, alguna sugerencia para la clase, algún tema o algo. Bueno, me lo dejan saber o cualquier cosa me lo hacen llegar a mi correo que está ahí en la presentación. Encantada de haber estado con ustedes. Sí, gracias, Vilma. Pepe nos dice, ¿qué sugerencia nos daría para poner un horario de ruta? En cuanto a horario de ruta, ¿en cuanto a qué? Disculpe, señor Pepe. Es lo único que pone ahorita, a ver si nos escribe para que nos indique. Disculpe, es sobre la ruta de de los camiones pesados, de carga pesada, que aquí en Lima, por ejemplo, salen en cualquier momento, cualquier hora, y esto pues obstaculiza todo el transporte. A eso me refiero. Ah, ok, perfecto. Bueno, señor, le comento que acá en Venezuela es igual, no hay una norma que especifique qué horario, pero existen otros países, y me consta como por ejemplo Brasil, que todos los cargamentos o todo lo que sea carga pesada tiene permiso para transitar a partir de las 9 de la noche. Entonces, mi recomendación sería esa, que sean en horarios nocturnos. ¿Por qué? Porque no obstaculiza o no pone en peligro a aquellas personas que utilizamos las vías durante el día, que generalmente son personas que van a hacer sus trabajos, las mamás con los niños al cole, y entonces genera Sí. mucho más peligro en las vías. Entonces, se recomienda más que sea nocturno, que sean turnos nocturnos, que generalmente el tráfico es menor o que no hay, digamos, un tráfico doméstico, por así decirlo. Esto es muy bueno y en países, como te digo, como en Brasil, simplemente es nocturno, pero hay otros países de Latinoamérica y del mundo que es en cualquier hora, como es acá en Venezuela, y créeme que los accidentes de tráfico por este tema son muy frecuentes y muy trágicos. Ok, gracias, muy amable. A tu orden. Muchas gracias por la información. Muchísimas gracias, Vilma. Entonces damos por finalizada lo que es la clase del día de hoy.
Agradecida contigo, Vilma, por darnos tu aporte con la experiencia que tienes. También agradecida con los que se conectaron el día de hoy. Nos estamos viendo en una próxima clase, Vilma. Que tengas una bonita tarde y excelente tarde también para todos. Abrazo fuerte. Hasta luego. Feliz tarde. Buenas tardes. Saludos, Clara. Gracias, Vilma. Bendiciones desde Honduras. A ustedes de Venezuela. Buenas tardes. Gracias. Soy Juana. Bye.